al mar. Ahí ya no se fue mi esposo, pero sí se fue mi yerno. Entonces, teníamos quien nos apoyara, ¿verdad? Qué pero bueno. Sí, regresé así como cansada, pero tan satisfecha, tan contenta de haberlos tenido. Vale, ahí está el paraguas, Claudio. Claudio, ahí está el paraguas. Es que está lloviendo fuertísimo aquí. Ah, sí, en mi casa ya no, pero como a las 11:15 yo salí a misa, yo voy a las 12 y era un diluvio. Y después también como a las 2:30 volvió a llover. Sí, aquí está lloviendo casi desde la 1, pero como que cayó granizo, no sé qué pasó de lo más. Ay, ojalá que aquí no. Ojalá que aquí no, porque me destruye todas las plantas, se destruye todo. Mis bonsáis se me hacen pedacitos. Sí, se queman. Sí. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos aquí. Bueno, ya estamos. Ya Gracias. estamos aquí la mayoría, solo nos falta Kelly, creo yo, y algunos más, pero vamos a empezar porque hoy pues tengo dos temas. Uno, las 10 claves Buenas para... tardes. Buenas tardes, Julita, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos entonces las claves de interpretar el Apocalipsis, ¿verdad? Que sería ya como la parte final. Y tenemos también el documento, el último documento del Papa Francisco, que aunque no creo que nos dé tiempo porque es un poquito largo, pero lo vamos a tener puesto ahí y pasárselos. Creo que ya se los pasé, pero no sé si ya se los había pasado anteriormente para que ustedes lo vieran. Como habíamos hablado, que siempre íbamos a tratar de poner el libro con algunas actualizaciones de los papas, ¿verdad? Pues hemos visto de Juan Pablo, de Benedicto, y vamos a terminar con el Papa Francisco. Pues ante todo, las claves de interpretación, que muchas de ellas ya pues lo hemos visto. ¿Cuáles son esas claves? Ya hemos visto que se pueden entender literalmente, históricamente, utilizando los géneros literarios, y habíamos llegado a la comprensión de que hay que tomar en cuenta todos los contextos, ¿verdad? Y entonces, pues esta presentación ayuda un poco a eso, ¿verdad? A que nos demos cuenta de la importancia que tiene el libro del Apocalipsis, que siempre tiene esa como idea que es difícil de comprender, pero realmente lo hemos dicho también, que es como el epílogo, que casi todos los temas que se van tocando desde el Génesis pues llegan a la plenitud en el Apocalipsis, que es también un poquito como los misterios del Rosario, ¿verdad? Los misterios gloriosos, que es otra forma de hablar después de todos los misterios que se desarrollan en nuestra historia humana. Pues el misterio de la gloria es justamente también el Apocalipsis, o que en otro tema la escatología, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunas claves para quedar ya totalmente, pues ya claro, por lo menos en este tema. Decíamos que este tipo es un género literario de tipo profético, ¿verdad? Pero que en lugar de usar la palabra oráculo, utiliza visiones, imágenes, símbolos, colores, todo el lenguaje que nosotros lo vemos desarrollado en la liturgia, ¿verdad? Entonces su naturaleza es profética y está orientado a como develarnos el futuro. Por lo tanto, su escenario, podríamos decir, es un escenario de esperanza, de glorificación. Por supuesto que tiene sentido el tema de que no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo, ¿verdad? O no se puede poner una tela nueva en una tela ya desgastada. Entonces, sí tiene un sentido de trascendencia, de transfiguración, pero no de destrucción, ¿verdad? Sino que de llegar a una plenitud.
Pero como es un género literario, pues tenemos que tomar en cuenta la forma como se escribe, ¿verdad? Y que su alcance al final es un alcance cósmico, o sea, no solo se refiere y es que lo que pasa es que el Evangelio es así también, y toda la Sagrada Escritura. El tema de la elección de una persona, decía yo en otra reunión, en otra sesión, no es un tema honorífico. O sea, el tema de la elección, del discipulado, de la misión, del llamado, de la vocación, no es tema de protagonismo o tema de honor o de prestigio o de popularidad, sino es tema de misión, de servicio, de discipulado, de llevar el mensaje, porque la salvación es para toda la humanidad. Entonces, tenemos un tema que es soteriológico, o sea, de soter, salud, salvación, la salvación de la humanidad. Entonces, las circunstancias cotidianas de la vida, o sea, lo que me puede pasar a mí, positivo, negativo, como quiera verlo, en el tema bíblico no es una cosa solo para mi persona, o sea, no se trata solo de mí, aunque se vaya eligiendo a Abraham, a Moisés, a cada persona, a cada profeta, sino estos están llamados a trabajar para la salvación de la humanidad, y eso es la misión también, ¿verdad? O sea que si hemos ido a misa todos los días, hemos ido viendo que desde que se empezó, después de la Pascua, que se empezó a leer el capítulo 5 y 6 de Mateo, que eran las bienaventuranzas, se fue desarrollando en distintos temas, por decir así. Primero las bienaventuranzas, después se fue poniendo como ciertos lineamientos del discipulado, después de la misión, y ahora pues el día de hoy termina con el capítulo 10 y empieza el capítulo 11, ya donde Jesús pues ha trabajado, ha enseñado, ha develado, ha revelado a sus discípulos cuál es el sentido de estar cerca de él, de ser él el modelo para el discípulo, pero luego para llevar eso a misión, ¿verdad? Entonces, todo el tema desde el principio, desde Génesis, es eso, es la salvación de la humanidad. Entonces, en el Apocalipsis, que llega al final como el epílogo de todo el libro, pues es la salvación, es para toda la humanidad, tiene un alcance cósmico. Y un énfasis escatológico, escatología es el tratado después de la muerte, o sea que desde el principio se ha hablado de que hay una propuesta desde la caída de Adán y Eva, que si comen del fruto morirán, y entonces la serpiente dice, no, Dios sabe que no morirán, y de hecho biológicamente no murieron, pero sí hubo una separación de pues de alguna manera el ser humano por su acto, por su libre albedrío, se separa de la relación con Dios, y entonces la palabra dijimos que era aliena, el ser humano por el pecado se aliena, es decir, no es Dios que lo separa, sino Él es el que se separa de la relación con Dios y entra en proceso todo el desarrollo del libre albedrío, de la libertad que Dios nos ha dado, y ese libre albedrío del cual hacemos uso de una manera equivocada y va desarrollando el mal. Entonces ese mal crece de tal manera de que es necesario pues el hecho de que Dios mismo se encarne en la historia para salvarla, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Entonces, yo quisiera que ustedes sí se den cuenta que el cristianismo no es una religión de libro, de lo que dice aquí exactamente el libro, sino que hay todo un proceso de tradición, un proceso de interpretación de los textos que lo hace el magisterio de la iglesia, y todo el esfuerzo incluso de los sacramentos tiene ese sentido salvífico. Salvífico, por ejemplo, el hecho de perdonar a quien me ofende
no es solamente que porque soy bueno, tengo buenos sentimientos o soy buen católico, no, tiene que ver con el tema soter, o sea, de salvación. Ese acto salva al otro y me salva a mí y provoca una serie de eventos que, aunque yo no los pueda ver, son positivos para la obra de la salvación. Mientras que si yo me resisto y retengo la ofensa o reacciono violentamente, pues también va a repercutir en un desarrollo pues totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, no es solo un tema de piedad, de religiosidad, sino es un comprender la teología católica, cristiana, evangélica, el evangelio, que lleva como finalidad la salvación de toda la humanidad. No es solo mi salvación, sino la de todos, ¿verdad? Entonces, el propósito, pues está puesto ya desde el principio. Esto ya lo vimos, que es Jesús el centro, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a todos sus siervos, a la humanidad, ¿verdad? Lo que debe suceder. Y lo declaró enviando a su ángel, a su siervo Juan, quien testifica que todo lo que ve en relación a Dios es el testimonio de Cristo. Y pues esta cita la debemos entender desde toda la escritura, ¿verdad? Jesús como el culmen de toda la revelación que se manifiesta para testificar, o sea, es un testigo, ¿verdad? De que realmente la palabra de Dios se ha encarnado en Jesucristo. Y no solamente para decir, sí, yo creo en Jesucristo, no, sino porque el que lee las palabras, ¿verdad? Y las escucha y las guarda y las pone en práctica, pues ese es el que está teniendo todo ese sentido. Entonces, la clave de interpretación, la primera clave que vamos teniendo ahí, es el tema de no solamente de que yo creo superficialmente, sino que creer en la Biblia es escuchar con atención y ponerlo en práctica, ¿verdad? Por eso van a encontrar ustedes en la transfiguración o en el bautismo de Jesús o en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. ¿Verdad? En el caso de María, en las bodas de Caná, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿verdad? Entonces, el escuchar tiene como consecuencia el poner en práctica, ¿verdad? Y eso, pues, está implícito en las veces que se va diciendo a los lectores, a los oyentes, que no pierdan la esperanza ante las circunstancias difíciles, porque hay una promesa desde el principio del Génesis de la presencia de Dios en nosotros. Y ya en la encarnación, pues esa presencia ha sido más evidente con la persona de Jesús. Y ya en la Eucaristía, por eso la cena del Cordero, pues esa presencia es real, ¿verdad? Y entonces, pues solo pedirle la gracia de la paciencia y de la perseverancia. Entonces, el Apocalipsis va a querer como animar a quienes están enfrentando las pruebas dolorosas. Hoy serían de la enfermedad, pues tema de la humanidad entera sufriendo la pandemia, no solo de la enfermedad, sino las consecuencias que ha dejado en el sentido económico, en el sentido de que la gente ha tenido, si antes se hacía la migración, ahora la gente pues va buscando dónde más tiene esa posibilidad de llevar, por ejemplo, lo vital a la vida, el alimento, pues las cosas indispensables, ¿verdad? Y entonces, todo esto, pues, desde la teología católica cristiana, pues es un animar a mantenerse fiel, pero no mantenerse fiel desde mis fuerzas, sino de la certeza que Dios acompaña mi camino, está presente, que va conmigo en todo el proceso, ¿verdad? Sea este cual sea. Entonces ya vimos también las distintas elementos que forman la estructura del libro, ¿verdad? Pero volvemos aquí a repetir
todo el tema está enfatizado en acontecimientos que salvan. Entonces, otra vez, por favor, poner atención que desde Génesis viene este tema de la salvación. Posiblemente cuando estuvimos en el colegio no estudiamos la Biblia, no teníamos acceso, pero si estuvimos en un colegio católico tuvimos historia de la salvación. Pues es eso, la revelación, el desarrollo de los eventos que Dios ha tenido en la historia, que son eventos para salvar a la humanidad, ¿verdad? Y estos eventos salvíficos no solamente es para salvar a un pueblo, a una persona, a un Pedro que estaba preso, a un Pablo, sino va desarrollando la predicación, va avanzando, va dando testimonio de su presencia en la humanidad, ¿verdad? Entonces, todos estos temas salvíficos, pues los vamos encontrando a través de toda la estructura del texto del Apocalipsis, ¿verdad? Que se va dividiendo en los capítulos centrales del 11 al 14. Entonces, ya vimos también el tema de los 7, ¿verdad? Que va, el desarrollo literario se va centrando en el número 7, que es plenitud. Entonces, la clave aquí es todo lo que va presentando el 7, los sellos, los candelabros, todo lo que se va desarrollando, como las iglesias, todo eso, todos esos son temas paralelos de plenitud que se han ido desarrollando desde el principio. Es decir, ya con el 7 nosotros tendríamos que tener claro que se trata de llegar a un momento pleno, completo, no de destrucción, ¿verdad? Aunque ya decíamos que el género apocalíptico lo va a expresar de formas distintas. Entonces, lo importante es que nosotros veamos que este libro tiene relación, no solo con el Antiguo, sino también con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y si ustedes vieron en la cena del Cordero, como decía Beatriz cuando preguntaba, es que tiene varias partes. Tiene una parte, el libro tiene una parte, me decía Beatriz, donde habla de la misa, pero luego está otros temas en la parte segunda, en la parte tercera. Pero entonces ahí es donde ustedes podían ver la relación que existe con el Antiguo Testamento. Y por eso otra clave es que, fíjense, si ustedes están estudiando este tema al final de su carrera, de su diplomado, es porque ya estudiaron el Antiguo Testamento, ya estudiaron el Pentateuco, los profetas, los salmos. Entonces ustedes ya van teniendo claro cómo actúa Dios en la historia y cómo el hecho de haber elegido a Israel no era como un tema honorífico, sino que era más bien que Israel tenía una misión de ser imán para las otras naciones, ¿verdad? Y que viendo esa confianza y esa certeza de ese Dios que camina con ellos, pues las otras naciones se motivaran, ¿verdad? A buscar a ese Dios. Entonces, por eso es que el Apocalipsis es el que más se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y las profecías de Juan están enraizadas en todas las profecías del Antiguo Testamento. Si ustedes fueron a misa hoy, por ejemplo, hoy pues se había estado leyendo a Amós, después a Oseas, y hoy se dieron cuenta que empezamos a leer a Isaías. Y es una queja, el tema profético de hoy es una queja ante una religiosidad vacía, o sea, incongruente. No hay coherencia, no hay coherencia de fraternidad en las relaciones, no hay coherencia de justicia en el trato. No hay, hay mucho sacrificio, hay mucha religiosidad, piedad, pero no hay justicia, no hay verdadero reconocimiento de que Dios es el Señor de la historia. Entonces, claro,
que el oráculo de Yahvé va a estar dicho con palabras muy fuertes. Me dan asco sus sacrificios, ya no los soporto. Y hay una serie de palabras en el profeta Isaías que lo que nosotros tenemos que entender es que un acercamiento a Dios sin tener verdaderamente una práctica de lo que Él dice que hay que hacer, pues no tiene sentido, ¿verdad? Por eso en el Evangelio van a encontrar ustedes que Jesús dice, antes de traer tu ofrenda al altar, pues reconcíliate con quien estés con problemas, con tu hermano, dice, ¿verdad? Luego también la corrección fraterna. Bueno, si ves que tu hermano falla, pues ni te alegres, ni murmures, ni critica. Primero habla con él. Si él no te hace caso, llama a otro como testigo de que te importa que se salve, porque el tema es la salvación. Y si, bueno, si no, la comunidad entera. Entonces, lleva todo la misma línea, ¿verdad? Todas están enraizadas desde el Antiguo Testamento. Pero dice, cuidado, no se transfiere meramente conceptos del Antiguo Testamento, sino que Juan los transforma con sus propios propósitos. El propósito es demostrarle a los perseguidos, a los que están injustamente pues condenados a muerte, al martirio, pues que su vida no va a ser, o que su muerte no va a ser inútil, sino que realmente el propósito es alientarlos, no a que se mueran ni a entregar la vida, sino a mantener la confianza en Dios, la fe, la perseverancia, la fidelidad, ¿verdad? Entonces, por eso, a diferencia de los otros libros, no vamos a encontrar citas directas, como en el Evangelio de Mateo, que es el que también tiene muchas citas del Antiguo Testamento porque va dirigido a los judíos. Entonces van a encontrar ustedes que las citas están sacadas del Antiguo Testamento. Si ustedes lo ven, las coordenadas que están al margen del texto, ahí están las concordancias. Entonces, cuando uno mira el texto y se fija al margen, hay unos numeritos y nos están transmitiendo al Antiguo Testamento, y pues esas se llaman como les dije, que se llama concordancias. Y cuando vamos a la nota de pie de página, pues nosotros encontramos la explicación. Entonces, en el Apocalipsis no vamos a encontrar esas concordancias. ¿Por qué? No porque no existan, existen, pero no son escritas literalmente, dice aquí, sino que Juan las transforma con sus propios propósitos. ¿Verdad? Ya aquí Jesús es la plenitud, ya no está hablando de promesas ni de castigo, ya todo llegó a la plenitud. Entonces, por eso no hay citas directas, pero el trasfondo sí es totalmente veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. Luego tenemos que ver que el Apocalipsis tiene una unidad, o sea, una continuidad, un hilo conductor desde el principio, ¿verdad? En tiempos pasados, dice, se pensaba que el Apocalipsis había sido escrito por varias personas. Sin embargo, los estudios pues van demostrando lo que decíamos anteriormente, que tuvo distintas ediciones, ¿verdad? Pero se puede interpretar a sí misma, viendo uno las distintas citas y las distintas explicaciones, sobre todo en el capítulo 17. Esto permite que el libro nosotros lo vayamos captando. Tomen nota ahí con el capítulo 17 si no se han fijado mucho, ¿verdad? Luego, habíamos dicho en el principio de que la Sagrada Escritura habla de un solo principio que es bueno y que es Dios. Sin embargo, ya aquí, al final, encontramos que el mal se ha desarrollado a tal punto que no es igual que Dios ni tan grande que Dios, porque ya ha sido vencido, pero sí tiene una gran fuerza, ¿verdad? Entonces sí se ve un dualismo ético, ¿verdad?
no una génesis, o sea, no un origen, que el origen viene como dos principios, bueno y malo, ¿no? La escritura presenta solo un principio, que es Dios, que es el principio, el fundamento de todo. Pero vamos viendo cómo se va desarrollando el mal a través de la historia y hasta qué dimensiones llega, ¿verdad? Entonces se ve el contraste entre el bien y el mal, ¿verdad? Ya en Getsemaní, en la pasión de Jesús, en la crucifixión, ya vemos hasta qué punto llega el mal. Entonces ya se ve ese contraste y ya vemos cómo Jesús lo vence, ¿verdad? Y lo vence a fuerza de bien, a fuerza de asumir todo el mal del mundo. Entonces, este es el gran conflicto que se desarrolla al final del tiempo, ¿verdad? Vencer ya, que ya está vencido, pero que está teniendo sus ráfagas todavía de poder, ¿verdad? Estos contrastes entran entre la novia del Cordero y la Babilonia, que acuérdense que Babilonia en el Antiguo Testamento fue la que destruyó a Palestina y se llevó al exilio a todo el pueblo, incluyendo a Ezequiel, ¿verdad? Como profeta, y dejó al grupo más sencillo y pobre en la tierra de Israel, pero la dejó como esclavo, ¿verdad? Entonces, esta Babilonia que fue tan destructora y que realmente ellos pueden regresar a Palestina gracias a Ciro de Persa, o sea, ya cuando los persas son un imperio fuerte que vencen a los babilonios. Entonces esta Babilonia va a surgir y resurgir y en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, quiero decir, va a estar representada, ¿verdad? Como el dragón, como la bestia, como los falsos profetas, que son de alguna manera, si ustedes se fijan, como también un triduo, ¿verdad? Así como Dios es tres, pues aquí también el dragón, la bestia, el profeta, pues también son la contrapartida de la Trinidad celestial. Vean, todas las imágenes tienen ese sentido, ¿verdad? Como tal fuerza, el mal, así como vemos ahorita la realidad de nuestra historia, como el mal tiene redes, ¿verdad? Y una cosa no es solita, sino que ya está con muchos contactos, con muchas relaciones, pues todo eso pues ha adquirido una fuerza muy grande. Esto recalca que un ser racional no puede permanecer o mantenerse en una forma neutral. O sea, hoy tenemos ese conflicto en la historia, ¿verdad? Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo no sabemos cómo, y se ha ido cambiando el lenguaje, la manera de hablar para querer decir otras cosas. En fin, se han hecho muchas cosas en el lenguaje para demostrar que lo que está pasando no es malo o no es ni tan malo, ¿verdad? Pero por eso tenemos inteligencia y raciocinio, ¿verdad? Para darnos cuenta que las cosas tal como son, ¿verdad? Y en nuestra época se decía al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Así se decía. Ahora ya no decimos así, ahora se complican las interpretaciones. Entonces, el Apocalipsis va capacitando al lector para que pueda identificar el lado correcto. O sea, ¿por qué lado va, verdad? Y el tema de la justicia es un tema también que se ha desarrollado desde el Génesis y llega hasta aquí, ¿verdad? A poner realmente el trono del Cordero al que degollaron y que está de pie, ¿verdad? Entonces, luego decíamos también que hay temas teológicos que también vienen desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es el principio, la fuente, el origen de todo, pues estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad?
Dios es el Señor, Dios es el soberano, Dios conoce la historia, Dios nos creó, Dios es el autor, es el protagonista de todo, absolutamente de todo. Lo entendamos o no lo entendamos, así es. Entonces, esa es la soberanía de Dios que en el Apocalipsis pues llega a su plenitud, ¿verdad? Luego, pues hemos hablado de Dios que es misericordioso, paciente, tierno, compasivo, todo lo que ustedes quieran, pero la justicia de Dios es algo que al final de cuentas se impone y no con la necesidad de destruir, porque en el Evangelio se va a decir muchas veces que el tema del juicio final no es un tema de condenación, sino es un tema de que cada quien agarre el lugar que ha tenido en su historia, ¿verdad? Y entonces el proceso de la salvación va a llegar a su final por todos los que colaboraron cuando el Evangelio habla del reino de Dios ya está cerca, está hablando de esto, de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, del proceso de la salvación, que ya está cerca, que está entre ustedes, que hay que acogerlo. Y como decías, no sé si vieron no sé si se los mandé también, la reflexión del Evangelio de ayer de Monseñor Barron, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una parábola, pues es Jesús, es una radiografía de Jesús, pues Él es el que realmente, decía Monseñor Barron, Él es el buen samaritano, Él es el que ha bajado, Él es el que nos ha venido a salvar, Él es el que ha venido a curar nuestras heridas. Entonces, tenemos que ir entendiendo que esta literatura bíblica, nosotros tenemos que irla comprendiendo porque eso es teología, ¿verdad? Entonces, se va diciendo de otra forma, pero vamos viendo que el papel de Cristo en la historia de la salvación, pues es realmente fundamental, ¿verdad? Que si otros movimientos, ya sean cristianos o no, otras religiones, no tienen realmente el sentido de Cristo en la historia de la humanidad, pues entonces claramente podemos ver la deficiencia de la interpretación de su religiosidad, ¿verdad? En cambio, con nosotros hemos dicho desde el principio que la teología bíblica o que la historia de la salvación no es cíclica, o sea, no es repetitiva. Y aquí lo entendemos ahora con el Apocalipsis. Llega a su plenitud, llega a su final, ¿verdad? Entonces, no es que se fue repitiendo constantemente. Y entonces vean ustedes lo importantísimo del papel de la iglesia, ¿verdad? En este plan salvífico. Vean la importancia de los sacramentos como extensión de esa salvación que Cristo ofrece a la humanidad. Porque ¿cómo podemos hoy sanar nuestras heridas? ¿Cómo puede hacer? Bueno, pues la iglesia lo hace a través de los sacramentos. A través del bautismo, pues nos unge como sacerdotes, como profetas, como reyes. Tenemos una función, una misión salvífica de santificar nuestros ambientes familiares, sociales, laborales, como sacerdotes. Como profetas, pues anunciar la soberanía de Dios y trabajar por esa justicia en los más necesitados, ¿verdad? Y como reyes, pues el servicio, que también lo vimos claramente en el tema de ayer, ¿verdad? Del buen samaritano. Entonces la iglesia entra en ese plan salvífico como la que hoy nos extiende, que es una extensión de Cristo en nuestra realidad. Si pecamos, pues recurrimos a la confesión, que es el abrazo misericordioso del Padre. O sea, sería la parábola del hijo pródigo, el Padre que nos vuelve a dignificar, siempre entendiendo pues de que la confesión no es como la lavadora, que ponemos la ropa sucia para volverla a ensuciar, ¿verdad? Sale limpia y la volvemos a ensuciar. No, sino que tiene que haber un proceso de conversión. Y pues claramente
la Eucaristía, pues ya vieron ustedes con la Cena del Cordero todo lo que significa, ¿verdad? Todo esto es el plan salvífico que sigue llevándose a cabo hoy a través de la Iglesia. Y luego el papel de la revelación y de la profecía. Bueno, pues cuando nosotros estamos en la liturgia, siempre vamos a encontrar en las lecturas cómo Dios se está dando a conocer, cómo se nos está revelando hoy. O sea, esto que se está contando, que fue escrito hace muchos siglos y que se vivió hace muchos siglos también con el Jesús histórico, sigue actualizado hoy. Entonces nosotros no vamos a una Eucaristía por tradición, por obligación, sino vamos al encuentro con una persona, a alimentarnos de él, de su palabra, de su enseñanza, de su amor, de impregnarnos y para vivir el día, ¿verdad? O sea que la Eucaristía tendría que ser como el desayuno diario, ¿verdad? Que dicen que el desayuno es el mejor de todas las comidas del día. Pues nuestro desayuno tendría que ser siempre la Eucaristía, porque aunque el espíritu, lo espiritual no lo vemos, pues también necesitamos fomentarlo, cultivarlo. Y la oración perfecta, la relación perfecta, se va teniendo con este sacramento, ¿verdad? El eucarístico. Y entonces la decisión personal en la preparación del juicio. ¿Sí? Nosotros cada día, pues no sabemos, ¿verdad? Si vamos a vivir al día siguiente, no se sabe nunca, solo Dios sabe cómo es la historia de cada quien. Y fíjense, aquí entra otro elemento muy esperanzador. No tendríamos por qué vivir aterrados, no tendríamos por qué, sino que como diría Pablo, ¿verdad? Si muero, pues con Cristo muero, y si vivo con... Ganancia. Sí. Morir es ganancia. ¿Verdad? Y si aquí estoy vivo, pues estoy trabajando, y si muero, pues como dice Mariel, es una ganancia porque estoy con él, y cada día me preparo para ese encuentro final, como uno prepara un viaje siempre en la vida, ¿verdad? Que uno tiene que poner las cosas en orden. Pero aquí no se trata tanto de testamento, en orden con él, porque por lo que vimos anteriormente, esto, ¿verdad? Por su soberanía, por su justicia, por el proceso de salvación, cómo estuvimos inmersos en ese proceso, por la relación con Cristo, ¿verdad? Por todo eso, pues nosotros tendríamos que tener claro cuál es nuestro actuar diario. No en una forma pesimista, que si me muero, que si no, sino que simple y sencillamente, pues solo Dios sabe el momento, el día, pero yo estaré preparada siempre para ese encuentro personal. Ese es el sentido de todo esto, ¿verdad? Y luego también tenemos cuál es la función del santuario. Ya en la antigüedad no era tanto el tema del templo, de la iglesia, sino era la presencia de Dios, ¿verdad? Es como el marco de esa obra. Cuando Moisés entraba en esta tienda, ¿verdad? Eso lo encontramos en Números. Cuando él entraba, pues él pasaba ahí cara a cara, dice. Pero eso también es con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos frente al Santísimo y estamos cara a cara. Y dice que salía y su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces, el santuario, el templo, representa la presencia viva, no la presencia de imágenes de distinta elaboración humana. Por eso, en el antiguo templo estaba el Santo de los Santos. ¿Y qué era lo que se encontraba ahí? Pues el Arca de la Alianza. Y en nuestros templos, pues está el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús en el sagrario. Entonces, la referencia del mobiliario del santuario, todo lo que se mencionan los sacerdotes, la ejecución de algunos rituales, pues no tienen más sentido que el de darle la gloria a Dios. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, lo va a expresar como con el género apocalíptico, ¿verdad? Lo va a expresar con
con imágenes inimaginables, pues, porque la gloria de Dios no se puede definir. Entonces, pues el tema del incienso, del humo, de la brasa, todos los signos, es más o menos este género apocalíptico, ¿verdad? Una serie de simbología que va presentando, va significando, más que presentando, la presencia de Dios como una realidad, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, nosotros lo tenemos en la misa. El tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y luego el sacerdote dice dichosos, o sea, bienaventurados los que se acercan, los que llegan realmente convencidos de la obra de Cristo en el santuario celestial, ¿verdad? Y así se van desarrollando los distintos ciclos de fiestas anuales, que nosotros también las tenemos, ¿verdad? En el tema judío, pues acuérdense que vimos que primero eran fiestas estacionarias, o sea, de estación, como es las más fuertes, ¿verdad? Que es el verano y el invierno. Y pues dentro del verano entra la primavera y dentro del invierno entra el otoño, ¿verdad? Es para ser como el principio de las otras dos estaciones, de las fuertes. Entonces, estas fiestas tenían en un primer momento un sentido de estación, ofreciendo lo que la estación produce, ¿verdad? Los granos, el pastoreo, los animalitos bien alimentados, bueno, todo eso luego se va presentando a Dios como hoy nosotros en el ofertorio, ¿verdad? Que ofrecemos el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre que recibimos de tu bondad y que ahora te lo presentamos. No estamos ofreciendo nada que salga de nosotros, sino que estamos ofreciendo de lo mismo que nos da. Pues así es la misma línea que viene desde Caín y Abel. Si ustedes se fijan, desde el capítulo 4 ya tenemos esas ofrendas, ¿verdad? Caín ofrecía de los frutos de la tierra y Abel ofrecía de su ganado, ¿verdad? Pero cada uno lo hacía con un corazón diferente, que es lo que produce el fruto diferente. Y luego, pues ya vimos también todo el tema, las claves de los números, ¿verdad? Ya el hecho de estar viendo el 7 tan desplegado en todo el libro, pues ya nos da siempre la idea de que llegamos a un momento pleno, ¿verdad? De estos números, el que se puede explicar, por eso, es el 7. Y la suma de 3 más 4, pues representa eso, ¿verdad? Plenitud, perfección. Los números 1000, 10,000 y sus múltiplos, ¿verdad? También. Y la base para interpretar estos números se encuentra en la misma escritura y se encuentra en el mismo alfabeto hebreo, ¿verdad? Que no se llama alfabeto, sino no me recuerdo ahorita otra vez el nombre, pero tiene otro nombre. Y luego el mensaje central de todo el Apocalipsis, el mensaje que Cristo da en este libro, no es solamente escatológico, sino que realmente es todo lo que ha ido sucediendo en el pasado, es un testimonio de que verdaderamente podemos confiar en lo que Dios ha revelado y ha manifestado de su manera como actúa en el mundo, en la historia humana. Y que eso nos puede ir dando una idea de cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Lo que sucederá en el futuro es una promesa, dependiendo de las decisiones que tomemos en el presente. ¿Se fijan? Volvemos otra vez en la parte de atrás, ¿verdad? La soberanía de Dios, que tanto Él es el Señor de nuestra historia o nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Otra vez, todo lo que vimos anteriormente. Y entonces esa parte la podemos entender claramente en las 7 cartas, ¿verdad? Cómo se va definiendo que ahí están las comunidades reunidas, cómo unas de ellas pues van avanzando en un área, pero otra la tienen un poquito pues descarrilada,
Entonces nosotros podemos ir viendo eso y viendo realmente nuestra realidad. Y al final de cuentas, el Apocalipsis lo que presenta es un diálogo, ¿verdad? Jesús hablando personalmente con cada individuo, con cada discípulo, con cada seguidor, y así lo va demostrando en las 7 iglesias. Bueno, estas son las claves más o menos que nosotros podemos tener. No sé si les ha quedado un poquito claro o cómo lo ven ustedes. No sé si tienen algún comentario. Ya con el estudio que hemos hecho, perdón, voy a hablar mejor solo por mí, pero ya con el estudio que se ha hecho del Apocalipsis, con la lectura de Scott Hans, que me encantó, cómo él relaciona todo con el Apocalipsis, la Eucaristía, el pasado, el presente, entonces ya, y eso todavía más, pues sí, nosotros, yo creo en lo personal, que sí tengo ya una clara, puedo tener una clara interpretación de la Apocalipsis como revelación de esperanza. Muy bien. Eso es lo importante. Y como epílogo de toda la historia. De toda la historia en su momento, porque como no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Entonces, cuando llegue, como epílogo de lo que es la historia de la salvación, ahí estamos bien. Me encantó. Me gustó mucho el programa. Me gustó mucho. Quería pues compartirle esta parte, pero tengo la letra muy, muy pequeña y no sé cómo agrandarla. Arriba, en este más que está arriba. Aquí, aquí. Ahí, correcto. Ay, qué bueno. Sí, Desideravi. Las instrucciones, las sugerencias del Papa sobre la liturgia. Eso, ya me metí a ver qué era. Ya se metieron a ver qué era. Eso me gusta. Sí se las mandé entonces antes, ¿verdad? No, es que yo soy un poquito obsesiva. Ah, bueno, pero ¿no se las mandé entonces al chat? No. Ah, yo pensé que se las había mandado. Ok. Entonces, me gustaría, no creo que vayamos a terminarlo, pero lo empezaremos hoy y lo terminaremos dentro de 8 días, que sería el último día de este trimestre. Y agradeciéndole a Mariel, a Kelly, Luis también habló conmigo del trabajo que ha desarrollado, se disculpó por las ausencias, dice que ve las clases y entonces ahí hablamos de cómo simplificar el trabajo y todos los demás que me lo han mandado, pues muchas gracias porque pues de alguna manera pues ese es el respaldo que la escuela quiere ver de que se hizo el trabajo, ¿verdad? No, y es la única forma que usted puede saber si uno va captando un poquito ahí. Bueno, entonces veamos cómo aquí la idea es cómo vamos viendo hoy, porque esta carta es recién, ¿verdad? Del 29 de junio. Entonces es como quien dice salidita del comal. Ahí está. ¿Cómo podemos? El miércoles pasado nos la mandó. ¿Verdad que sí la mandé? Yo recuerdo haberla mandado, pero es que como doy en otros temas, pues yo recuerdo que no sabía si directamente se las había mandado solo al otro lado o también a ustedes, pero yo recuerdo que sí lo había mandado. Pero bueno, de todas maneras, ahí la tienen y si no la tienen, pues aquí está. Entonces, si me hacen la caridad de empezar a leer para que no sea solo yo, no es muy larga, pero sí es un poquito, ¿verdad? Más que las otras que hemos leído, sí, un poquito. Más que las otras, porque las otras más o menos era una página y media, esta tiene más. Así es que primero tendríamos que entender lo que es un motu propio, ¿verdad? Una carta pastoral o cómo se clasifican estos documentos. Y entonces un motu propio, pues es un tema que va a utilizar el Papa, que le va a dar como un sentido fuerte, ¿verdad? En su pontificado y que de alguna manera el pueblo de Dios lo tiene que leer
para ir comprendiendo las distintas, cómo se debe ir entendiendo el tema hoy de la liturgia, ¿verdad? Y son estas reflexiones sobre la liturgia y la dimensión fundamental en la iglesia, ¿verdad? Ya decía que el tema es un poco extenso y pues necesitamos ponerle atención. Lo vamos a leer aquí porque si no lo leemos aquí no lo leemos. Entonces es una manera de forzar, ¿verdad? A tener esta información. Sí, esa información eclesial, ¿verdad? Sí. Y entonces están estos elementos de reflexión que si me hacen favor, entonces... ¿Quiere que comienzo? Hágame la caridad, sí. Y yo voy moviendo y ustedes empiezan. Pero ya estamos, ¿dónde quiere que comience? ¿En el 3? En el 2, en el 2. La liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua, pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia, que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes y sin embargo necesarios. Todo don, para ser tal, debe tener a alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar de sorprendernos. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres. Bueno, gracias, Kelly. Fíjense que como aquí el Papa Francisco parte de un versículo, ¿verdad? De Lucas, versículo 15, ¿verdad? De las palabras de Jesús como inicia esa última cena. Ardientemente he deseado comer, ¿verdad? Y luego va presentando cómo ese regalo, ese don, es dado a un grupo de personas inconscientes del regalo, del don, y cómo es tan importante darse cuenta de que para un regalo, para un don, debe de haber alguien dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Miren, solo en esas dos ideas nosotros nos podríamos ubicar en el tema eucarístico y ver esa desproporción de la inmensidad del don y la pequeñez nuestra y todavía cómo nos acercamos a ese misterio, ¿verdad? Y eso pues tendría que seguirnos sorprendiendo a nosotros también, ¿verdad? De que a pesar de tanta indignidad, incapacidad y como dice ahí, inconsciencia, ¿verdad? De todas maneras, el Señor confía ese don a seres así como somos, ¿verdad? Y luego, pues vean, nadie ha ganado el puesto para esa cena, nadie lo merece, ¿verdad? Nadie fue invitado por méritos, nadie fue atraído por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer, nadie fue así como deseando ese momento, ¿verdad? Entonces, es como muy significativo cómo empieza el Papa Francisco diciendo eso, ¿verdad? Bueno, alguien que siga leyendo entonces, por favor. Hágame favor. Nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe qué es la Pascua.
Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia que hace que esa cena sea única y por eso última y irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. ¿Continúo? Sí, solamente darse cuenta, ¿verdad?, de la conciencia que tenía Jesús, que Él era el Cordero y que Él es la Pascua. Fíjese, lo que decíamos que originalmente eran unas fiestas estacionarias, hoy aquí el Cordero ya no es un animalito, es Jesús. Y la Pascua ya no es una fiesta estacionaria, ni tampoco es una fiesta de recordar litúrgica, es Jesús. Y esa conciencia, dice aquí el Papa, hace que esa cena sea única, ¿verdad? Única, porque Él está total, todos los demás no están conscientes, ¿verdad? Pero Él sí está consciente. Y vean entonces hasta hacia dónde se dirige ese acto de esa cena, ese deseo de comer ardientemente ese cordero, esa Pascua, ¿verdad? De estar con Él. Fíjese, y aquí está la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Hasta que toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación se alimente. Se fijan que no hay en ningún momento destrucción ni nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo llega la plenitud? El estar con el Señor, ¿verdad? Y vean que adelante ya se habló del tema de la salvación, o sea, es el tema de la salvación, aquí anteriormente decíamos, ¿verdad? Que están invitados. ¿Dónde encontramos esa palabra? La encontramos aquí. Ya no la encuentro. Ok, bueno. De todas maneras, en la Eucaristía nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y esperamos tu regreso, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Entonces, esto se repite hasta su vuelta. Ok, ahora siga, Beatriz, por favor. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. Ay, qué precioso. La iglesia lo confecciona a medida, con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Sí, continúe. Para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir de él. Fíjense cómo esta frase de que no deberíamos tener ni un momento de descanso. Fíjense, no acomodarnos tan fácilmente porque yo ya fui a misa, porque yo ya sabiendo que no todos han recibido esta invitación. El tema de la salvación para toda la humanidad, ¿verdad? No es solo para nosotros, es para todos. Si nosotros ya estamos en ese proyecto, pues no nos podemos quedar con ese proyecto, porque volvemos a decir lo que está dicho desde el principio de la Escritura. La elección no es una elección por méritos, ni por protagonismo, ni por preferencia, sino es para colaborar en el proyecto de la salvación, ¿verdad? Por eso él dice que sueña con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para su autopreservación. Sí, hoy está muy de moda, ¿verdad? Que tenemos que cuidar el planeta que es nuestro hogar, que esto, que nuestra salud, que nuestro cuerpo. Pues más que preservar eso, dice que no es que sea mal, ¿verdad? Pero más que todo es darnos cuenta que esta invitación, de este deseo de Jesús de comer esa cena, que ardía en ese deseo con nosotros, es un deseo que continúa siendo actual, ¿verdad? Y hasta que todo el mundo reciba esa invitación, pues ya podemos estar tranquilos. Mientras tanto, la mies es mucha y los obreros pocos. Ese es el contexto, ¿verdad? Es mucho lo que hay que hacer y no podemos estar tan ahí a nuestros gustos, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me haga el favor? Yo con mucho gusto. A ver, María. Antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ellos, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascensis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas más tarde, los apóstoles habían podido ver en la cruz de Jesús, si hubiera soportado su peso, lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada. Y es de lo que hacemos memoria en cada Eucaristía, cuando regresa, resucitado de entre los muertos, para partir el pan a los discípulos de Emaús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el agua de Galilea. Ese gesto les abre los ojos, los cura de la ceguera provocada por el horror de la cruz, haciéndolos capaces de ver al resucitado y creer en la resurrección. Gracias, Mariel. ¿Se dan cuenta entonces que el tema de la Eucaristía no es solamente el tema de la oración perfecta, sino es realmente la única forma de lograr entender que Jesús está vivo en medio de nosotros? No hay otra manera, no hay otra forma, ¿verdad? Y el texto bíblico no lo dice, ¿verdad? Que cuando regresa resucitado de entre los muertos para el partir el pan, ahí es donde vemos a los caminantes de Maús, ¿verdad? Entonces, ellos que iban de vuelta a sus oficios y todo, logran entender qué es lo que ha pasado con Jesús. No es tanto que volvió a la vida que tenía, sino que trascendió a la muerte, o sea, pasó a otro nivel, ¿verdad? Pero ese nivel no lo deja, no lo aparta de nosotros. Y cómo era importantísimo, fíjense otra vez, el tema del simbolismo, de los signos y de los gestos, cómo era importante que se celebrara esa cena, no solamente para celebrar la Pascua judía, ¿verdad? Con Jesús como judío, sino para que ellos entendieran verdaderamente ese momento doloroso de la cruz. Pero eso también se dice para nosotros. Cómo nosotros cada circunstancia dolorosa que vayamos a tener en la vida no la podemos comprender desde otra perspectiva,
más desde su presencia, ¿verdad? Y no es que nosotros le tengamos un culto al sufrimiento y al dolor, porque no es eso, no es sufrir por sufrir ni darle culto al dolor, sino es descubrir cómo ese dolor, ese grito de dolor de Jesús está entregado confiadamente al Padre, cómo ese dolor Él lo entrega al Padre y cómo ese dolor es causado porque asume todo el pecado de la humanidad, como reciclándolo, ¿verdad? Bueno, ahí uno estos párrafos dan para mucha meditación, ¿verdad? Yo solo les doy algunas ideas, pero ustedes pueden quedarse, incluso uno puede hasta orar con estos párrafos, ¿verdad? Para ir comprendiendo verdaderamente lo que es la celebración eucarística, que realmente tiene que ver con el Apocalipsis porque es justamente el cielo en la tierra, es ir descubriendo la gloria de Dios en medio de nosotros, a través de signos y de gestos, ¿verdad? Bueno, alguien más que me ayude, por favor. Digo yo, si gusta, licenciada. Sí, Si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos, más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino con la comunidad que celebró. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Imagínense que aquí regresar en Pentecostés es pues a los pocos días prácticamente, pero dice, si hubiéramos tenido esa posibilidad, pues no podríamos habernos encontrado con Él, ¿verdad? Nos hubiéramos encontrado con la comunidad, nos hubiéramos encontrado con cómo expresaban y cómo vivían ese deseo de Jesús, porque fíjense una cosa, fíjense que no es el deseo nuestro, es el deseo de Jesús que de alguna manera llega hasta nosotros y nosotros de alguna manera respondemos, ¿verdad? Entonces es importante darnos cuenta que lo que celebramos hoy es lo que celebró la comunidad desde el principio, ¿verdad? Desde pasadito el tiempo, aunque no hubiera escrito ningún evangelio, aunque por eso es que se vuelve a repetir algo que ya estudiaron ustedes. Los evangelios se gestaron en las comunidades, ahí se escribieron. Aunque se diga Mateo, Lucas, Marcos, pues tal vez estas personas ya no estaban y tal vez la fecha no es la exacta, hay parámetros, pero de que fue dentro de la comunidad, ya sea que había fundado Mateo o Marcos o Lucas, pues es una comunidad. Eso es lo que tenemos que tener claro y darnos cuenta que no estamos yendo a un culto extra, a algo que se inventó la iglesia o que alguien se lo inventó solo para poner un atractivo, por decir así, sino es algo que tiene una historia muy, muy grande, de muchos siglos, ¿verdad? Les voy a compartir aquí algo que tuve este fin de semana allá en Tecumán. Se está dando un diplomado de predicación y entonces ya los jóvenes pues ya están haciendo sus tanes ahí predicando y entonces un joven me decía, ¿qué podemos hacer? Fíjese que una señora estuvo muy enferma y tristemente ninguno de los católicos llegó y ella siempre está rodeada de muchos evangélicos y bueno, ahí estuvieron orando con ella, pues la señora se curó y de tanta oración de los evangélicos se curó. Y entonces ahora ella tiene la gran incertidumbre de que no sabe si seguir en la iglesia católica o irse a la evangélica. Entonces le digo yo, bueno, pues qué tristeza que tenga esa incertidumbre, le digo, porque al final de cuentas, si hubo una sanación, fue Dios que la hizo, ¿verdad? Las personas siempre serán medios, nunca son fines, por un lado.
Por otro lado, esta le llevaría a una presencia más real con Cristo, que es la Eucaristía. ¿Qué puedo hacer yo en un movimiento cristiano solo porque recibí la salud y no la voy a conservar alimentándome diariamente con el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿qué hago yo en un culto cantando, por muy lindas que sean las alabanzas, y oyendo lindas predicaciones, si el Señor no alimenta la realidad? Pero, ¿qué es lo que hay de fondo ahí? La tristeza que tenemos de las catequesis que no han llegado verdaderamente al centro de la persona para que ellas descubran la riqueza que hay en estos misterios, que son un misterio porque no lo podemos abarcar en su totalidad, porque es realmente en nuestra inteligencia no puede caber que en ese pedacito de panito blanco esté toda la divinidad, toda la presencia, el cuerpo, la sangre, la divinidad del Señor. Que lea Scott Hahn, esa señora. ¿Verdad? Claro, Te no, voy a es llevar que el libro. si yo que soy católica, me impresionó tanto y voy a misa con mucho más amor, más a una persona que está dudosa. ¿Verdad? Bueno, pues ya ve. Entonces ahí vemos ese punto, ¿verdad? Que necesitamos otra vez trabajar fuertemente porque verdaderamente es necesario que la gente, pues no porque, qué bueno que tuvo la sanación, qué bueno, gloria a Dios de que lo tuvo, ¿verdad? Pero que eso sea motivo de que ahora no sepa qué hacer y que le dé todo el prestigio a las personas que fueron ahí, es que el problema es que ese es el problema, que muchas personas, voy a decir pensamos, ¿verdad? Porque tiene que meterse uno en el saco para no herir susceptibilidades ni nada. Pensamos que en un Jesús, en un Dios, en una oración milagrera, ¿verdad? Entonces, y como fue por tal cosa, pues ahí vamos. Mientras que cuando Dios nos sana, no es por la oración, sino porque es su voluntad, aunque no hubiesen orado por ella, si hubiera querido sanarla, la sana. Sí. Pero mientras no pensemos en esa forma, en Dios, y que por eso le debemos el amor, el respeto y darle la gloria que merece, seguiremos así. Pero se fijan que en el fondo está el tema que vimos hace un ratito, la soberanía de Dios. La soberanía, sí, la gloria. No lo podemos ubicar como el soberano de todo. En fin, todo eso hay que catequizarlo. Volvemos a decir, el trabajo es mucho lo que hay que hacer. Sí, a ver, continuemos con la lectura entonces. Digo, si gusta, licenciada, el 9. A ver, por favor. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente de que no se trata de una ni siquiera sagrada. De la cena del Señor no habría tenido ningún sentido y a nadie le habría ocurrido escenificar. Más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, ese excelso momento de la vida del Maestro. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Miren qué bonito. O sea que todo lo que nosotros leemos en los evangelios sigue pasando hoy a través de los signos sacramentales, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos todavía unos minutitos para que leamos la liturgia, lugar de encuentro con Cristo. Leo yo, licenciada. Hágame la caridad. Aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, sería como declarar concluida la novedad del verbo. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad
ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? Que si esto fuera solo una escenificación, un recuerdo, pues dice aquí, vámonos, porque esto ya está muy aburrido verlo a cada rato, ¿verdad? Ya no nos dice nada. Pero no, dice, es una gran novedad, ¿verdad? Es la novedad de la encarnación. Miren, entender este numeral 10, por favor, significaría no dar tantos revueltos para la Navidad y la fiesta, sino que todos los días Todos los días. agradecer, todos los días es Navidad, todos los días nace, todos los días me reencuentro, todos los días me alimento, todo, o sea, no, está bien una fiesta en el año que signifique, está bien, pero el sentido es diario, es cotidiano. ¿Verdad? Igual que la Pascua pasa todos los días, todos los días. Entonces, vemos que lo importante de estas celebraciones, dice, es el encuentro con Él, ¿verdad? Porque si ese encuentro no existe, pues entonces simplemente ese sacramento no sirve para nada. Así es. ¿Y sabe qué encuentro yo aquí? Dice, en cambio, la encarnación, ¿verdad? Además de ser único y novedoso acontecimiento, con que la Trinidad se encarnó, ¿verdad? La historia, y nosotros en la Eucaristía tenemos la transubstanciación, que es cuando el pan y el vino se convierten en la sangre y cuerpo del Señor. Esa es la novedad diaria en cada Eucaristía. Pero es una novedad que es obra de Dios, porque De Dios, todo. no es una conversión mágica, sino que es No. el Padre que envía el Espíritu y el Espíritu que actúa en ese pan y en ese vino y lo transforma. Bien lo dice usted, la palabra, transubstancia. Cambia la substancia de pan en el cuerpo, cambia la substancia de vino en sangre. Entonces, pero es una obra del Espíritu, es una obra de Dios trino. Es una obra de Dios trino, oiga, que nos abre el camino de la comunión, o sea, de relacionarnos con Él en trino. No, ahí no está solo Jesús, es la obra de la Trinidad actuando en ese pan y en ese vino, ¿verdad? Bueno, continuemos otro poquito, tenemos otro tiempecito ahí. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena, necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, mirada, sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro, perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre. Continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama, es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. En ese sentido, licenciada, por ejemplo, cuando uno va a misa y ve la falta de comprensión de la gente, cuando el padre está haciendo la transustanciación, como decía Kelly, pero también cuando el padre levanta la hostia y dice, este es el cuerpo de Jesús, cuando él hace la comunión, ¿verdad?
y ve uno que un montón de gente como que nada, como que está levantando, ese ya es Jesús, y dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, y hay un montón que se quedan de pie, hay un montón que se ponen a platicar, hay un montón que no, y entonces uno se da cuenta de que la gente pues no entiende lo que está haciendo. Por Y eso, cuando va a comulgar, pasa rapidito, se persina, se sienta o se arrodilla 3 segundos y ya empieza a platicar. Entonces, Algunas otras solo comulgan y se van. sí, y no tienen idea No, de ignorancia, lo que fíjate. se hace. Pero Sí, de eso se trata es triste, esta. pero fíjese que es también dejadez de la gente porque, bueno, nosotros pues nos metimos a este diplomado que realmente ha sido durísimo para estudio y comprensión de muchas cosas, pero también hay muchas personas en YouTube que ayudan a comprender lo que se está haciendo. Muchísimas personas. Es que es voluntad, es la voluntad. La voluntad de aprender. hay mucho ¿verdad? material. Aquí tienen ustedes esta carta que es muy Sí, linda y muy explicativa, pero no todo el mundo la lee, ¿verdad? Por eso decía yo, pues la vamos a leer aquí, porque de lo contrario, tal vez tampoco ni la leeríamos nosotros, ¿verdad? bueno, yo tal vez sí, porque soy obsesiva, pero eso es en parte porque lo que es una crisis que, bueno, siempre hay crisis, pero todos los sacerdotes, los monseñores, todos los papas lo están diciendo. Estábamos en un país, en un momento en que la gente está muy mundanizada. Los cristianos quieren poner la iglesia por aparte y su vida laboral, familiar y todo por aparte. Ya no es aquello que era una sola unidad, uno era cristiano siempre, ahora lo quieren apartar y viven realmente como que no fueran cristianos. Y otros creen, pero no se acercan a los sacramentos. Estamos en... Hay que recristianizar nuevamente a las personas. Y comenzar con hay que nuestros trabajar mucho porque volvemos al tema del círculos. Apocalipsis, ¿verdad? Es el tema de la salvación de la humanidad. De la humanidad. De nada nos sirve pues darnos cuenta de todas las fallas que hay y no hacemos nada. Exacto. Entonces En ahí nuestro también círculo. nosotros estamos comprometiéndonos en un tema de omisión, sino que nos damos cuenta que es importantísimo pues trabajar todo esto, ¿verdad? De que, como dice Carolina, si ha sido tan difícil todo este proceso de formación que ustedes tienen, no solo porque se les, pues me imagino, muchas cosas novedosas y del esfuerzo del trabajo y del tiempo, pero que ese esfuerzo no quede estéril en un conocimiento intelectual. Hay mucha necesidad por todos lados, por todos lados. Así es que acuérdense ustedes que veíamos que, por ejemplo, Abraham, cuando tiene pues justamente la experiencia con Yahvé, el versículo 4 dice, marchó, o sea, le creyó, Acción. marchó. Y María también, después del anuncio del ángel, marchó. Entonces, el discipulado tiene que ver pues con eso, con acción, ¿verdad? Y darnos cuenta de que parte de esa acción tiene que ver con ver cómo nos volvemos multiplicadores de esa formación. A veces no tenemos que hacer grandes cosas. Ya Carolina decía antes, yo con mi familia los he reunido, es difícil. Bueno, sí, es difícil. Nada es fácil, pero estamos haciendo la lucha. Si nos Bueno, el evangelio de hoy, a tiempo el evangelio de hoy es muy claro. Sí. Fíjese, El evangelio de hoy es muy claro. Tenemos muchas posibilidades. Vean ustedes cómo los negocios reúnen a gente para ofrecer trastos plásticos, lo que sea, ¿verdad? Que aquí, que una refaccioncita. Bueno,
nosotros también podemos hacer lo mismo, una refaccioncita, cafecito con champurradas a los vecinos, a platicarles de esto. Podemos usar un documento, no necesitamos irnos a grandes profundidades, podemos ir paulatinamente de este documento que es el último, podemos ir buscando el anterior del Papa, el anterior, y así ir haciendo las catequesis que el Papa las hace cada miércoles y que no todo el mundo las ve. Entonces, hay... Licenciada. Sí, Carolina. No, que mi tía murió hace 9 días, 10 días. Ay, qué pena. Y bendito Dios, ya se fue. Ella tenía 5 años de estar tirada en cama con senilidad total, como que si tuviera Alzheimer y todo eso ya. Bendito Dios, ya se fue para allá. Y entonces, pues, lo que nunca me había encargado yo me encargué ahora por primera vez de llevar la novena. Les tuve que buscar una novena light del padre, es una novena del padre Larrañaga, muy bonita. Entonces, dura poquito tiempo. Y los primeros días solo leímos cada día y hacer oraciones, pero esa novena tenía reflexiones, porque era como enseñanza para los que quedan. Entonces, pues ahí pude poner en práctica cositas que he ido aprendiendo aquí en el curso. Así es. Y jaboneándolas, porque ni modo, porque, ay, mire que hasta no podían ni siquiera rezar el Ave María sin que fuera una por allá, la otra por allá. A ver, despacio, todas juntas, a ver, así. Bueno, tuve que poner las oraciones en pantalla y así. Pero mire, que poquito a poco, el último día sí les dije, no, el último día sí rezamos, porque era un misterio nada más del rosario que leí, que rezábamos, después del librito, solo un misterio. El fin de la novena, sí rezamos el misterio, el rosario completo del día, les dije yo. Sí. Basta, bueno. Miren, yo quería comentar, el evangelio de hoy es un claro ejemplo de lo que pasa, que es difícil también adentro de la familia. Sí, difícil. El evangelio de hoy es tan claro y duro, y pasa. Mi mamá viera cómo me cuesta, ay, yo digo, es que cada quien tiene su forma de pensar, no es que no es la forma de pensar de cada quien, es lo que dice Dios, le digo yo. Claro. Pero todo es lo mismo, las palabras terribles, ¿verdad? Todo es lo mismo, Dios es el mismo para todos. Así es. Así es. Yo me invitaron a unirme a un rosario y la que lo dirigió comenzó, ¿verdad? Todo muy bien, leyéndole, y de repente comenzó, digo, el Ave María, y comenzó Padre Nuestro que estás en el cielo, y terminó Padre Nuestro, y comenzó 10 Padres Nuestros, un Ave María, 10 Padres Nuestros, un Ave María. O sea, así estamos, ¿verdad? Yo aprendí el rosario hace apenas 20 años, ¿sí? Pero, y ella era la que nos estaba guiando, y yo, como no estaba invitada, pues tampoco podía parar el rosario, ¿verdad? Ni siquiera, y nos tenían en mudo a todas. Así que nos volamos el rosario con 10 Padres Nuestros y un Ave María. Sí, sí. Pues ya ven que eso les da el panorama, ¿verdad? De que no nos podemos, ya ustedes son graduandas de poquito, solo les queda un trimestre. Y yo pues lo único que quiero exhortarles es de que no se queden con ese conocimiento nada más ahí en la mente, que hay mucho lugar donde se necesita, ¿verdad? Y como les digo, las herramientas, así como dice Carolina, ir poniéndolo en la pantalla, ir encontrando, empezando con cosas sencillas, porque también si son personas que han estado, así como la mamá de Carolina, cuántos años con la misma idea y todo, y de pronto tampoco se puede cambiar a una persona de su mentalidad. Pero acordarse que también eso no lo hacemos solo por nuestras capacidades, es el Señor básicamente el que está actuando
está llevando y nosotros debemos confiar en Él. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde de nuestra parte, pero Él es el protagonista de la historia, ¿verdad? Él es el que nos ha llamado a colaborar con la salvación de la humanidad, Entonces, pues, por supuesto, nosotros también debemos ser salvados por Él. Entonces, es un tema muy lindo, muy apasionante, que edifica con la oración y Eucaristía diaria, pero que eso también nos anima a llevar al Señor a los demás, ¿verdad? Entonces, como les digo, no creo que nos va a dar tiempo leer todos los numerales, pero vamos a hacer lo que se pueda y dejarles pues la inquietud de cómo ir trabajando con las distintas grupos que se van presentando, a veces familiares, no necesariamente que sean todos los días, una vez al mes, 2 veces al mes, y provocar acercamientos, ¿verdad? Provocar acercamientos y tampoco fastidiarlos con tanto, una capsulita, una idea, cositas, ¿verdad? Así como decía Carolina, bueno, pues si no sabían el rosario, pues está bien, aunque sea un misterio y una reflexión, pues algo va quedando ahí. Ya otras personas que también están en formación, pues ahorita con tantos difuntos, se fijan ustedes, eso hay mucha gente que está pues apoyando en las novenas, en llevar oración a los enfermos. Pues miren, ahí sí que hay que ver la mano de Dios en todo eso, Dios que está acercando a la gente desde otra perspectiva. En fin, hay muchos frentes y pues ahí estamos nosotros en formación para poder acompañar todos esos procesos, ¿verdad? Así es que nos quedamos hasta aquí y si Dios quiere Muchas nos vemos la gracias. semana entrante y gracias por los trabajos. Muchas gracias. A ustedes. Yo estoy pendiente, Gracias yo por el primero curso. Dios se los mando esta semana, licenciada, porque Vaya, hasta ahora voy a tener tiempo. no hay Disculpe. problema, no hay problema. Está bien. Igual yo.